Buenas tardes, aquí estamos otra vez. Esto es MBD Noticias, como siempre en TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. En la bajadita de la semana. Bajadita de la semana, exactamente. Se nota. Muchísima información nuevamente. Sí. Vino con todo febrero. Vino muy movido y otra vez con el tema que nos viene convocando fuerte en los últimos días, porque el presidente Luis Lacalle Pou reconoció que la inminente imputación de Jorge Berriel pesó en la decisión de removerlo del cargo de subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. También confirmó que Presidencia resolvió apartar de su servicio de seguridad a otro policía, el que pidió espiar a estudiantes y docentes. Además, criticó a los medios de prensa que publican los chats del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Padres, madres y docentes del Liceo 41 plantearon que hay angustia y consternación por la información que se divulgó esta semana y lamentaron la falta de reacción de las autoridades de la educación. Además de esto que acabamos de mencionar, hay más temas incluso vinculados con este asunto. Repasemos los titulares. Alejandro Astesiano volvió a declarar ante la fiscal y su abogado manifestó interés por cerrar un acuerdo abreviado. Este viernes será imputado Jorge Berriel. La divulgación de conversaciones de WhatsApp entre Astesiano y la presidenta del Sindicato Policial de Montevideo desató polémica en la interna del movimiento sindical. El Frente Amplio cuestionó a la bancada de gobierno por no votar una comparecencia del ministro Heber a la comisión permanente. El PIT-CNT definió que el 8 de marzo habrá un paro solo de mujeres, aunque también habilitó a sindicatos a definir características. Discusión por reforma de la seguridad social generó un duro cruce entre el representante de las y los empresarios en el BPS y un diputado blanco. ¿Cuáles son los desafíos económicos de la región para 2023? Columna de análisis del economista Germán de Agosto. El 53% de la población considera que el caso Astesiano afecta negativamente la valoración del presidente Lacalle Pou, según la Usina de Percepción Ciudadana. Causa Los Vagones. Hoy se llevó a cabo la última audiencia por la investigación de torturas en el centro clandestino que operó en Canelones en la última dictadura. Ya son más de 20.000 las muertes por los terremotos en Turquía y Siria, aunque se teme que la cifra aumente de manera significativa. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva viaja este viernes a Washington para reencauzar las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos. Bueno, el saludo de todos los días a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad y a quienes nos siguen a través de sus dispositivos por tvciudad.uy. Y nos vamos a exteriores, Martín. Claro, porque está pronto Martín Duarte para adelantar el móvil de hoy. Así que ya le estamos dando las buenas tardes. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Martín y Natalia, buenas tardes para ustedes también. Bueno, en una jornada, como veíamos en titulares, donde trascendieron nuevos chats de Astesiano, en este caso con una relación de complicidad y bastante cercana con la presidente del Sindicato de Policías de Montevideo, Patricia Rodríguez. Esto generó también un cruce de comunicados entre la Unión de Sindicatos Policiales, que salió a respaldar a Patricia Rodríguez a raíz de la publicación de búsqueda en esta jornada que daba cuenta de esta relación entre Rodríguez y Astesiano, de algunos pedidos, de algunos favores en donde Astesiano fue intermedio incluso para generar alguna reunión con el presidente de la República. La coordinadora de sindicatos policiales también se desmarcó de alguna forma con la postura de Rodríguez. En la jornada de hoy vamos a estar compartiendo un ratito un par de informes que hacen referencia a estos audios a los que accedió MBD Noticias, que hablaba de esa cercanía, de esa relación entre la dirigente sindical y el ex custodia de Presidencia de la República, y también las repercusiones en el ámbito de los sindicatos policiales. También el sindicato policial de Maldonado se desmarcó de uno de los comunicados de la UCIP, así que lo estaremos informando en esta jornada en MBD Noticias. Estaremos atentos, Martín. Ahora recibimos a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás con el adelanto de otro de los temas que trataremos, que está muy presente en estas horas, Julieta. Es verdad, Natalia, en una semana con la agenda más que cargada volvemos a hablar de seguridad social, esta vez porque nos enteramos que en la finalización de la comisión especial de ayer en la Cámara de Diputados que trata la reforma previsional, este proyecto de ley que salió de la Cámara de Senadores y que está generando bastante discusión en la Cámara de Diputados, al finalizar la reunión de ayer en la que asistió el directorio del BPS,
surgió al final esta reunión que duró más de 10 horas, un momento de tensión entre el director social representante y los empresarios y Juan Martín Rodríguez, el diputado del Partido Nacional, y otras figuras en esta comisión. Vamos a estar contándole estos detalles que al finalizar la comisión terminan con un llamado de Juan Martín Rodríguez diciendo que podría llegar a haber acciones penales por difamación e injuria por alguna de las palabras del director representante de los empresarios en el directorio del BPS. Vamos a estar contándoles estos detalles, también la noticia, porque es una noticia del acuerdo entre los 3 trabajadores de representantes sociales en el BPS, de trabajadores, jubilados y pensionistas y de empresarios, y también qué es lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas con esta intensa discusión sobre la reforma previsional. Y se siguen diciendo cosas sobre el caso Astesiano, los nuevos chats de los que hablaba recién Martín Duarte, la palabra del presidente de la República y también del abogado del ex jefe de la custodia. Vamos a escucharlo. ¿En qué me involucra a mí? ¿O cuál es la pregunta hacia el gobierno cuando en realidad hay una persona que está primero con presión preventiva y después que está sometida a la justicia? Patricia, estoy llevando al presidente a la casa de la policía afectada, ¿no? Ya le dije al jefe de policía que nos lleve para ahí. Yo desde un primer momento lo dije, ya lo he dicho con anterioridad públicamente, que por ahí entendía que en la suposición de Estado civil habría menos prueba y en otros hay más pruebas. Y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reconoció que la reciente imputación o la casi segura imputación de Jorge Berriel incidió en el hecho de que sea removido del cargo que ocupó hasta hace poco como subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Fue consultado hoy por los últimos chats publicados y reiteró que su única responsabilidad o su único error es haber elegido a la persona equivocada y preguntó en qué lo involucra. El cambio estaba pensado, obviamente que esto es un elemento más. ¿El gobierno ha hecho? Las jefaturas de policía. ¿Perdón? ¿Continuarán los cambios en la jefatura de policía? De hecho, quedaron vacantes. Además de esas. Puede haber algún otro cambio. ¿Usted cree que hay una operación política detrás de los chats que se van conociendo semana a semana? ¿Y el gobierno ha hecho alguna valoración del impacto que ha tenido el caso Astesiano en la gestión de gobierno, en la confianza de la gente en este gobierno? Eso es propio de los analistas y de las encuestadoras. A ver, sobre la primera parte de pregunta, yo no voy a emplear adjetivos o a decir cuál es la estrategia o la táctica de un partido político. Lo que sí es claro, vamos a hablar sobre hechos, ¿no? Para que cosas que sean incontrastables. Las conversaciones, los chats, los mensajes, ¿desde qué fecha? ¿El 28 de septiembre? ¿29 de septiembre? ¿Son públicos? ¿Son públicos? No, mentira. No son públicos. Alguien se lo dio a 1 o 2 medios de prensa. Es información relevante, igual la que surge de los chats. ¿Cuál es la relevante? Bueno, la información que se conoce, por ejemplo, los audios vinculados al seguimiento que habría hecho Astesiano de Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, o de algunos estudiantes de un liceo. Yo entiendo tu pregunta, pero eso, ¿en qué me involucra a mí? ¿O cuál es la pregunta hacia el gobierno cuando en realidad hay una persona que está primero con presión preventiva y después que está sometida a la justicia? O sea, ¿cuál es el nexo con quién habla? Pará, porque yo sé que esto les interesa mucho más que otras cosas, yo entiendo. Pero si me van a preguntar sobre estas cosas, ¿qué he hablado? ¿A cuántas veces he hablado de esto? Porque nunca le saqué la cola a la jeringa, porque entre otras cosas no tenemos cola de paja, porque tenemos la tranquilidad de conciencia. ¿Ah? Va a llegar un momento igual, muchachos, que me van a preguntar sobre el chat que no tengo absolutamente nada que ver. O sea, ¿mi error cuál es? Haber elegido a la persona equivocada. Lo dije el primer día, lo repito por si alguno todavía no se desayunó. Ahora, no voy a seguir contestando sobre todas cosas que están en la justicia. ¿Y qué le estoy haciendo al juego? Algunos colegas suyos que se dedican a filtrar un día sí, cuando les conviene, esta noticia. Están en todo su derecho, pero van a entender que nosotros necesitamos gobernar. Nosotros necesitamos actuar porque es para lo que la gente nos eligió. Sí, Daniel. La justicia, y es el hecho que hay un integrante de la seguridad presidencial que pidió a Astesiano seguir a profesores y estudiantes del Liceo 41. Esta persona fue desplazada, según informaron el colega Abarcón. ¿Es así? ¿Y fue Presidencia la que lo desplazó?
Sí. ¿Y por ese motivo? Y porque nos enteramos por los medios de prensa. Bueno, y Astesiano declaró hoy ante la fiscal Gabriela Fossati y su abogado dijo que no descarta llegar a un acuerdo abreviado. Sí, y el profesional también dijo que hay más pruebas para que su defendido sea condenado por asociación para delinquir y tráfico de influencias que por el otro delito por el que se lo imputó, que es el delito de suposición de estado civil. El reconocer los hechos de un acuerdo trae implicado reconocer todos los hechos. Por eso yo en algún delito que se le imputa puedo creer que hay menos prueba o en otro puedo creer que hay más prueba y ese es el trabajo que hacemos las defensas. No puedo irme a un juicio por un delito y acordar por otros. O sea, es una cosa que el acuerdo trae esa implicancia, reconocer los hechos. Y eso es lo que hablamos en estas reuniones. ¿La fiscal busca imputarlo por nuevos delitos? Hasta ahora no está planteada esa opción. ¿Y cuál de los delitos tiene menos pruebas, a su entender? Yo desde un primer momento lo dije, ya lo he dicho con anterioridad públicamente, que por ahí entendía que la suposición de estado civil habría menos prueba y en otros hay más pruebas. Amparado en que se encuentra negociando con la fiscal, Prieto prefirió no aclarar si en la audiencia de hoy se abordaron hechos recientes, como la filtración de audios de diálogos del ex custodia, en los que se involucra de distinta manera a sindicalistas siliciales, o la imputación del ex subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel. Y al abogado de Astesiano no le sorprende el contenido de los audios que se han filtrado. No, porque asegura que todos son parte de la carpeta de investigación. La información surge para usted de una filtración. Yo la información ya la tenía porque está en la carpeta que yo tengo lícitamente. Entonces la información surge para la opinión pública y para usted. Esa información ya estaba. Yo ya tenía conocimiento de esa información. Para usted nada nuevo en lo que se ha informado estos últimos días. No hay nada nuevo porque esa información ya estaba. ¿De dónde sale? ¿Cómo tiene usted esa información? ¿Y por qué la fiscal espera que se haga en la prensa? Espere que me termine de contestar el compañero. ¿Cómo tiene usted esa información? Porque se filtró a la prensa. Se informó, la prensa informa. La prensa informa. Entonces, si la prensa informa sobre hechos que están en la carpeta investigativa, ya estaban. Se trabaja hoy, o se va a seguir trabajando mañana o pasado, en lo que la fiscal entienda que hay que trabajar. Que hay más cosas que van a seguir surgiendo. Es parte de la investigación. El cese de Jorge Berriel como subdirector ejecutivo de la Policía Nacional está bien fresco, digamos, ¿no? Sí, pero vamos a conocer un poco más sobre quién es esta figura y también sobre Astesiano, ¿no? Diego Martini, bienvenido, adelante. Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para todas y todos. Jorge Berriel fue uno de los nombres que manejamos más esta semana porque mañana va a ir a una audiencia de formalización con la fiscal Gabriela Fossati. Un breve raconto, lo mencionaba el presidente, es el 26 de septiembre, el día que el presidente da aquella conferencia de prensa en donde habla de Astesiano, donde entre otras cosas manifiesta que Astesiano no tenía antecedentes penales. El fin de semana anterior se empezaron a formalizar a otras personas, y sin ir más lejos, vayamos haciendo un raconto, pero el primero en caer fue Román Karpov, ciudadano ruso, porque había querido comprar un pasaporte falso. Él fue el primer formalizado también con libertad a prueba. Después cayó el ruso Alexei Silibaev, quien formaba parte de esta cadena para entregar pasaportes rusos, quien sigue detenido. El escribano Guillermo Fernández, que también sigue detenido. Su esposa Patricia Medina, que la semana pasada fue dada con prisión domiciliaria. Y el propio Astesiano, obviamente, que fue el martes 27 de septiembre formalizado. Y luego que el último en caer fue Stefano Di Conza, ex cónsul uruguayo en Rusia, además el primer funcionario público en ser formalizado, quien la semana pasada salió en libertad bajo fianza pagando una suma de $25.000. Esos son por ahora todos los que fueron formalizados. Mañana va a ser formalizado entonces Jorge Berriel y seguramente sea imputado por la fiscal Gabriela Fossati. Jorge Berriel hace 42 años que ingresó a la Policía Nacional, estaba como retirado y en 2020 lo llamaron, o sea, es de la vieja guardia, como se le dice, y fue llamado para ocupar su cargo en la subdirección ejecutiva de la policía, que dependía de la Dirección Nacional de Policía. Hizo toda su carrera en la Jefatura de Policía de Montevideo y se jubiló siendo jefe de la zona 3, que abarca el noreste de la ciudad y que es una de las zonas más complicadas, que tiene la mayor tasa de homicidios. Pero vayamos en este raconto a ver cómo han sido los vínculos con Alejandro Astesiano y como tuvimos acceso a los chats en MB Noticias, escuchemos en este tape parte de los diálogos que tenían entre Astesiano y Jorge Berriel, donde básicamente Astesiano pedía favores y Berriel le cumplía.
Era para avisarte, mirá que volví de la licencia, ¿eh? No me fui porque como todo el mundo dice, me estaban echando, me estaban corriendo, que yo me quería ir. ¿Cómo andás, Berriel? ¿Andás bien? Yo pensé que estabas todavía. Vos, te voy a pasar algo, te pasa al presidente. Me encanta ser policía. Vos. Me pasó algo del robo de la carnicería del Cerrito. Están trabajando, tienen a uno identificado, que no lo han podido agarrar todavía, es menor de 17 años. Por esto me lo pasó, porque viste, están hablando del Heber ahí, no sé qué. Mañana sin falta tenemos la charla. Tengo que llevar unas cosas ahí que traje para vos, un regalito ahí que había traído de Qatar y para Ferreira. El mismo que pasa el semáforo en rojo. Vos a ver si hay algo, a ver, me pasá. Fue en la granja San Francisco. La calle es O'Higgins, camino O'Higgins. Fue el viernes. El viernes arrancó a las 9 de la fiesta y como a las 3 de la madrugada fue la bulla. Ahora supuestamente dice que fue en los baños. Dale, impecable, ya lo leemos. Gracias, vos. Disculpa la joda de domingo. Vos, Berriel, el tema es que a nosotros no nos interesa tanto, viste, si pasó o no pasó, lo que pasó, no importa. Queremos saber si hay algo, porque sale la prensa, te le ponen un micrófono adelante y tiene que saber qué decir. Ese es el tema que estamos cuidando. Vos me dejan en blanco, después me dejan un micrófono adelante. Ya, Berriel, ya ahora está leyendo el presidente, vos. Bueno, Diego, ¿y por qué podría llegar a imputarlo la fiscal Gabriela Fossati? Bien, en este resumen de audios, obviamente falta contexto, pero básicamente lo que hacía Astesiano era hacerle consultas vinculadas a la policía, a Jorge Berriel, y él le iba respondiendo. Y habrán escuchado que en varias partes invoca al presidente de la República. Incluso hay una situación de un robo en Peñarol donde Astesiano le consulta y le dice, ¿tiene alma o le encanta ser policía? El presidente quiere saber todo y el propio Berriel luego le va pasando información. Y escuchábamos otra voz ahí que aparece, que es un oficial que le envía un mensaje a Berriel y Berriel se lo reenvía a Astesiano. Pero vayamos ahora sí en orden con esto que vos consultabas, Nati, y veamos en la siguiente placa. Recordemos lo que fue la fiesta de los jóvenes del Partido Nacional, el 1 de abril, viernes 1 de abril, cuando un día después, el día 2 de abril, una joven denuncia haber sido abusada en esa fiesta organizada por jóvenes del Partido Nacional para celebrar el triunfo del no en lo que fue la campaña por el referéndum. En ese chat, ahí Astesiano le pregunta, ¿sabes algo de una fiesta que se realizó de los Blancos Juventud? Hay una denuncia de abuso de parte de una femenina. Berriel le pregunta qué pasó y Astesiano le dice, estoy con el presi acá, puede ser, le dice Astesiano, y puede ser algo en una chacra. Ahí escuchábamos en esos audios donde Astesiano le consulta a Berriel justamente por esta fiesta y alguien es quien le responde a Berriel y le dice que es una fiesta efectivamente en una chacra ubicada en la calle O'Higgins, que luego se supo que la fiesta además fue organizada por el senador suplente Sergio Del Pino del Partido Nacional y que una joven había denunciado entonces haber sido violada. ¿Qué hay acá de ilegal? Que Jorge Berriel le pasa el parte policial a Alejandro Astesiano y le pasa el parte policial con información muy sensible en este caso porque hablábamos de una menor y le pasa toda la información y todo el parte, toda la información recabada. Acá puede haber un delito también para Jorge Berriel por pasar toda esa información. Pasemos a la siguiente placa y tiene que ver con una información que MBD Noticias dio finalizando el año, que es un chat del 4 de julio. El 4 de julio, 2 meses después que se conociera la noticia de la separación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su esposa, Lorena Ponce de León, el entonces jefe de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, le consulta a Jorge Berriel a propósito de un viaje y le dice en modo reservado, ahí le dice tenemos modo reservado, averiguar Lorena Ponce de León, viaja mañana a las 6 de la mañana, reservado total, y Jorge Berriel le responde complicado, pero veremos. Unas horas después, el propio Jorge Berriel le envía toda la información, y esto lo dimos en MB Noticias, con un viaje de Lorena Ponce de León, con todos los detalles, con la hora de salida, con la hora de llegada, hacia dónde viajaba, etcétera. Ahí también puede haber otro delito que la fiscal puede imputar a Jorge Berriel por enviar este tipo de información. Y después, algunos de los casos más y más conocidos tienen que ver con lo que fue la declaración de esta semana del ex fiscal de Corte, Jorge Díaz. Se lo menciona en uno de los chats a Jorge Díaz, justamente el 7 de julio, en el caso de Saúl Feldman, quien murió atrincherado, recordemos, en su casa en 2009, luego de que se le descubriera un arsenal de armas. Y ahí el chat dice, el juez Díaz hizo que mataran a un policía por no dar una orden de allanamiento. Después lo premiaron con el cargo de fiscal porque les dio tiempo
para limpiar. Si sabrá de toda esta situación. Ayer declaró el ex fiscal Jorge Díaz ante la fiscal Gabriela Fossati y dijo que no los conocía ninguno de los dos, ni a Astesiano ni a Berriel, y que todo lo que se estaba planteando era una falacia. Ahí se envía entonces esa información. Y hay un caso más también que es del 27 de julio en el que Astesiano le pide un favor a Berriel, que le dé traslado a un policía a Rivera, un policía que estaba acá en Montevideo y que estaba necesitando irse de Montevideo porque quería estar cerca de su familia en Rivera. Ese policía además lo ayuda a Alejandro Astesiano a preparar la declaración que le debe dar el hijo de Astesiano a la fiscal Valverdú por una situación de una moto robada. ¿Qué pasó acá? Astesiano pidió ayuda porque había sufrido un robo su hijo, pero cuando esto pasa a Fiscalía se da cuenta de que la moto que tenía el hijo de Alejandro Astesiano era robada. Por ende tenía que ir a declarar ante la fiscal. Este policía lo ayuda a Astesiano y por eso Astesiano le pide el favor a Berriel de que lo trasladen a Rivera, algo que efectivamente pasa. Se da el traslado de este policía a Rivera. Y bueno, el último caso más conocido y más reciente de esta semana tiene que ver con la investigación a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, donde el 4 de febrero, recordemos, tiene un choque en el que choca y después se comprueba que tenía alcohol en sangre, y hay un chat con Berriel un día después del accidente, el 5 de febrero, donde se hace todo el seguimiento a Marcelo Abdala para saber qué sucedió. Jorge Berriel ya declaró ante la fiscal Gabriela Fossati hace un tiempo, y quien declaró ante la prensa en esa jornada fue Andrés Ojeda, abogado de Jorge Berriel. Su estudio, en el estudio en el que trabaja Andrés Ojeda, representa a Jorge Berriel, pero recordemos que a Andrés Ojeda se le generó una situación, un conflicto de intereses, digamos, con el Sindicato de Policías de Montevideo, a quien también representa, que no estaban de acuerdo que él defendiera a Jorge Berriel porque decían que estaban en las antípodas, digamos, lo que persigue el sindicato, los intereses del sindicato y la figura de Jorge Berriel. Recordemos lo que decía Andrés Ojeda y cuál era el motivo que daba Ojeda, que Jorge Berriel se lo dio a la fiscal Gabriela Fossati, de por qué le daba tanta información a Alejandro Astesiano. Lo que me interesa especialmente aclarar, que no es hasta ahora de conocimiento público y que me parecía importante que lo dijéramos después de esta declaración y no antes, es que Berriel recibió una orden directa, concreta, específica al inicio de este gobierno de parte del entonces ministro Jorge Larrañaga, en la cual le presenta a Alejandro Astesiano y le dice que todo lo que pida Alejandro Astesiano es como que lo pida el propio ministro, invocando en esa conversación al presidente de la República. Berriel no conocía a Astesiano, se lo presenta a Jorge Larrañaga, en la conversación estaba el ex director general Luis Calabria, que puede confirmar lo que estamos diciendo, le dice que es el nuevo jefe de seguridad personal del presidente y que los pedidos de Astesiano son como pedidos del propio ministro en virtud de lo que el presidente le transmitió a él. Y por esa razón es que el señor Berriel le ha enviado las cosas a Astesiano que ustedes han visto en los chats que han trascendido. Me importa que esto quede claro, porque me parece que es información relevante. Naturalmente esto se lo podrán preguntar mismo a ustedes, a Calabria o al mismo presidente de la República, por supuesto. Bien, después de esa declaración el propio Calabria apareció y dijo que no fue tan así, que simplemente lo que hubo fue una reunión en donde Jorge Larrañaga presenta a Alejandro Astesiano a Jorge Berriel y le dice que colabore con él en todos sus pedidos, pero no es tan así como señalaba Andrés Ojeda, de que todos los pedidos de Alejandro Astesiano debían ser enviados a Jorge Berriel. Recordemos, mañana va a ser una audiencia de formalización en horas de la tarde en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, donde va a estar la fiscal Gabriela Fossati por un lado y va a estar Jorge Berriel por el otro, ante la justicia solicitando la formalización de él por algunos de los delitos que, entre otras cosas, son abuso de funciones que veíamos recién. Gracias, Diego. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos ahora al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Seguimos en tema astesiano. En este caso, Martín, nos anunciaste que ibas a contarnos sobre estos nuevos chats que se divulgaron e involucran a la presidenta del sindicato policial. Martín, te vemos, te escuchamos. Sí, seguimos en tema, como vos decís, Natalia, en concreto a partir de la publicación que hace en la jornada de hoy el semanario Búsqueda y que amplió MB Noticias accediendo a la carpeta investigativa, en este caso que pudimos acceder a algunos de los audios de esa relación, de ese contacto fluido que
tenían y que comenzó allá por marzo del 2022, Patricia Rodríguez, que es la presidente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo y que de alguna forma agrega un tema nuevo a la dividida interna de los sindicatos policiales, porque vamos a estar repasando más adelante algunos de los comunicados en torno a la ética de estas relaciones y estos vínculos, en particular entre Astesiano y Rodríguez, porque de las carpetas que pudimos acceder y los audios que pudimos escuchar y que sumamos al primer informe que vamos a compartir, había pedidos de distinta índole. En particular, Patricia Rodríguez y Astesiano intercambiaban mucha información acerca del movimiento sindical, en particular del de policías de Montevideo, pero también el acceso que tenía Rodríguez a otros sindicatos policiales. Y también habían pedidos muy concretos, algunos que hacían referencia a golosinas o elementos para sumar a actividades del Día del Niño que organizaba el propio sindicato, y algunos más profundos que Astesiano pudo interceder incluso por vía por ahí no legal, para conceder una entrevista entre la calle, una vía no formal en realidad, para conceder una entrevista entre la calle Pou y la presidenta del sindicato policial. Si les parece, compartimos este primer tramo del informe donde aparecen algunos de estos audios y algunos de los pedidos y solicitudes de Patricia Rodríguez con Astesiano. El intercambio directo de mensajes entre Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, y Astesiano abordó distintas temáticas, según se desprende de la carpeta de chat en poder de Fiscalía, e involucra pedidos y favores solicitados por la presidenta del sindicato. Uno de esos diálogos ocurrió en marzo del 2022. En esa oportunidad, el pedido de Rodríguez al ex jefe de custodia presidencial solicitó ayuda por los daños sufridos por una colega frente al temporal que azotó Mercedes, lugar donde Astesiano asistía acompañado del presidente de la República. Ante la solicitud de Rodríguez, Astesiano respondió con un grado, nombre y dirección, y sumó el siguiente audio. Patricia, estoy llevando al presidente a la casa de la policía afectada, ¿tá? Ya le dije al jefe de policía que nos lleve para ahí. Dale, vamos arriba, todo el apoyo. Al instante, Astesiano le compartió la foto de la visita del presidente de la vivienda afectada y agregó un audio refiriéndose a que la calle Pou estaba interesado en que Rodríguez supiera que había cumplido con su pedido. Ya me preguntó si ya te había dicho que estábamos acá. Entonces ya le dije. Te reía. Dale, estamos a la orden, Pati. Estos intercambios continuaron. Rodríguez le compartía información y comunicación de los sindicatos policiales a Astesiano y en alguna oportunidad le solicitaba algún pedido, a los que Astesiano siempre se mostró dispuesto a gestionar y solucionar. Que el 14 es el Día del Niño, el 13 vamos a hacer una fiesta grande acá en Las Piedras para festejar con los hijos de los funcionarios de Montevideo y Canelones. Así que si consigues alguna donación de golosina o hamburguesa o lo que puedas, estará bien. Perfecto, ya me pongo en campaña para el 14, conseguir algo. Por allí teníamos un primer acercamiento a este intercambio entre Patricia Rodríguez y Astesiano, y una instancia que se dio ya en el marco de justamente la rendición de cuentas y en particular el reclamo de los sindicatos policiales de una mejora de los salarios, llevó a que la propia Rodríguez le solicitara, y no por vía de secretaría, una reunión con la calle Pou justamente para plantear el tema. Ustedes recordarán, en julio del 2022 hubo una importante movilización frente al anexo del Palacio Legislativo de todos los sindicatos policiales reclamando un incremento que finalmente fue mayor al que se solicitaba desde COFE, fue un 2.5% mayor. En este tramo del informe vamos a compartir ese intercambio, ese acceso también que permitió este vínculo cercano entre Astesiano y Rodríguez, y por otra parte la opinión de los dos jerarcas acerca de autoridades policiales, como es el caso del jefe de policía Mario Delía, con una mirada bastante crítica. De hecho lo calificaron de dinosaurio a propósito de las prácticas que lleva adelante en la Jefatura de Policía de Montevideo. El 5 de julio del 2022, Patricia Rodríguez envió un nuevo mensaje a Astesiano. Necesito urgente un favor. ¿Viste el lío que se armó con lo de COFE y el ministro? Necesito que le digas al presidente que es urgente reunirnos. La comunicación directa con Astesiano buscaba evitar la burocracia y generar la reunión lo antes posible, en un contexto donde declaraciones del ministro Luis Alberto Heber comprometían las negociaciones con COFE, buscando un aumento de los salarios policiales. Ya le digo, Patricia,
Y 6 días después, el 11 de julio se concretó la reunión en Suárez Chico. Con estos audios, acordaron por dónde ingresaría Rodríguez a la residencia. Hola, Ale, ¿cómo estás? Sí, te mando, escúchame, pasame la ubicación porque me dijeron que era el segundo portón, no sé qué. Si estás en el lugar, pásame la ubicación. Llegando a Suárez, así abrimos el portón, ahí te hacemos el ingreso. Entrás por el portón, viste que es doble, que tiene la pecera en el medio. El 14 de julio, 3 días después de aquella reunión secreta, los sindicatos policiales se movilizaron en las afueras del Palacio Legislativo, reclamando ser contemplado un aumento salarial para la fuerza en la futura rendición de cuentas. Rápidamente y ante la sorpresa de muchos, se logró un incremento salarial para los policías del 11%, hecho que no pasó desapercibido en el intercambio de la sindicalista con el ex custodia presidencial. De hecho, Rodríguez le compartió un video con las declaraciones a la prensa luego de la victoria policial de esa jornada y obtuvo esta respuesta de Astesiano. Grande, Patricia. Grande. El 1 de septiembre, Rodríguez le envió un mensaje a Astesiano opinando acerca de autoridades de la policía y la renovación de algunas jerarquías. El grado de confianza les permitía opinar de las autoridades policiales y catalogarlas de dinosaurios por las prácticas aplicadas en materia de seguridad. Patricia escribió: tipos obsoletos como el director de policía y el de Montevideo no pueden arreglar nada en seguridad. Astesiano contestó: lo sé, pienso igual, no pueden estar ahí ninguno de los dos. Yo no me llevo bien con Delía, le confesó el ex custodia haciendo referencia a Mario Delía, jefe de policía de Montevideo. Es re mala persona, le contestó Rodríguez, un déspota. Si no cambian, van a seguir mal las cifras. Jorge la embarró ahí. Se rodeó de lo peor, concluyó Astesiano. En este tramo final de lo que compartíamos en el informe estaba en ese intercambio la seguridad y lo que ambos entendían que iba a ser importante a la hora de un futuro gobierno. Pero decíamos que hubo intervención de los distintos sindicatos desmarcándose. En el caso de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, que señaló que nos desmarcamos rotundamente de las prácticas que dio a conocer el semanario Búsqueda llevadas a cabo por un sindicato policial de la capital. Estos hechos son lamentables y nos retroceden a tiempos oscuros que vivió nuestra sociedad en el pasado. Y bueno, hacen referencia a principios, dignidad, ética y transparencia. También hubo un comunicado de la Unión de Sindicatos Policiales en la jornada de hoy respaldando a Patricia Rodríguez, y algunos de los sindicatos como el CIPOL, Sindicato de Policías de Maldonado, se desmarcó y está evaluando justamente su continuidad dentro de la Unión de Sindicatos Policiales. Una interna que a partir de estos hechos va a generar seguramente el replanteo, como lo estuvo analizando en la jornada de hoy la coordinadora de sindicatos, Iguela, que es integrante de los policías canarios, se refirió justamente al tema y se desmarcó de la postura de Patricia Rodríguez. No nos sorprende tanto porque desnuda un poco el manejo que existe justamente en ese otro lado de las cosas a nivel policial. Pero sí, verdaderamente es un hecho que conmueve mucho a lo que es el trabajo sindical policial, a lo que es la herramienta sindical la conmueve mucho. Esto de estar jugando dos puntas y justamente con una persona que verdaderamente está generando una especie de efecto dominó a nivel institucional y a nivel político, ¿verdad? Si bien este último es un tema en el que no podemos entrar mucho por nuestras codificaciones legales que tenemos en la policía, pero verdaderamente la conmoción institucional es muy compleja. Creemos que acá hay básicamente por lo menos un actor que tiene que tomar una decisión importantísima, es el PIT-CNT, que tiene que tomar una decisión con ese sindicato policial que nos está dejando mal parados a todos y nos está dejando en un pie en el cual verdaderamente no estamos alineados, porque nunca, como lo repetimos tantas veces en los comunicados, tanto de la coordinadora como de otros sindicatos pertenecientes a la misma, no nos representan, no nos representaron ni nos representarán. En el comienzo de la edición de hoy escuchamos y vimos al presidente Lacalle Pou hablando de los chats. Una pregunta que surge es cómo todo esto lo afecta. Sí, por eso esa misma pregunta se hizo en la Usina de Percepción Ciudadana y salió a preguntarle a la gente. Juan Dorrego, es así, se preguntó justamente, por ejemplo, si tenía conocimiento el presidente de la República de todo lo que hacía Alejandro Astesiano. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? En este sentido y alineados con lo que es el tema
principal de la agenda pública en estos momentos, la Usina de Percepción Ciudadana le consultó a su panel de ciudadanas y ciudadanos sobre este tema. Y tal cual Natalia lo mencionaba, abrimos este espacio con los resultados de la pregunta que, bueno, les consultábamos si consideraban que el presidente tenía conocimiento sobre la actividad delictiva previa de Astesiano al momento de su designación. Vamos a posicionarnos en la barra superior que hace referencia a la reciente medición de esta semana, febrero del 2023, en donde un 65% de la población cree que sí tenía conocimiento. Un 40% cree que tenía total conocimiento y sumado al 25% que entiende que tenía conocimiento parcial. Un 27% sostiene que el presidente no tenía conocimiento de esta actividad delictiva de Astesiano previo a ser designado. Si comparamos con la medición, exacta medición que hicimos en octubre del año pasado, vemos cómo de alguna forma las respuestas de personas que creen que sí tenía conocimiento el presidente de esta situación van en aumento. Cada vez más personas creen que el presidente de la República sí tenía conocimiento de la actividad delictiva de Astesiano previo a su designación. ¿Y cómo incide, Juan, todo esto en la valoración de la ciudadanía del presidente de la República? Bien, pasamos entonces, si te parece, Martín, al próximo cuadro, en donde vamos a ver el gráfico que también tenemos para comparar con la última medición de octubre también. Le preguntamos a la gente cómo incidió el caso Astesiano en la valoración personal que cada una de estas personas que responden hacen sobre su valoración del presidente, ¿verdad? Lo que tenemos para mostrarles es que una amplia mayoría, más de la mitad de las personas que responden, el 53%, cree que esto le afectó negativamente su valoración sobre el presidente. Apenas un 6% sostiene que, a raíz de los hechos connotados, le trajo una valoración positiva del presidente. Al compararlo con noviembre del año pasado, vemos que los datos o el efecto negativo sobre la valoración del presidente de la República se mantienen. Prácticamente la foto es incambiada y a raíz de los hechos la ciudadanía entiende que la imagen del presidente se ve deteriorada por estos hechos. ¿Y qué dice la ciudadanía a propósito de la responsabilidad? ¿Entienden que es responsable el presidente de la República o el principal responsable de esta situación? Bien, pasemos al próximo gráfico para un poco ver los datos de la pregunta que nos traía Natalia. Les ofrecimos a la ciudadanía, a quienes integran el panel, la frase: el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es el principal responsable de lo que sucedía en Torre Ejecutiva en relación al caso de Alejandro Astesiano. Y las personas debían responder el grado de acuerdo con esta frase, esta sentencia, esta afirmación. Vemos que tenemos una buena porción de la ciudadanía, casi la mitad, un 49% de personas que están con algún grado de acuerdo. Es decir, el 26%, uno de cada cuatro, está muy de acuerdo en que el presidente es el principal responsable de esta situación, sumado al 23% que está de acuerdo. En el otro extremo del gráfico, en tonos rojos, el 28% cree que no está de acuerdo, está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que sea el presidente el principal responsable. Y para cerrar, Juan, ¿qué dice la gente con respecto a una de las cosas que se supo con la divulgación de uno de los últimos chats, la situación de seguimiento y control sobre el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala? Bueno, bien, Martín, ustedes saben que la Usina de Percepción Ciudadana tiene consultas semanales con su panel ciudadano, con lo cual nos permitía hacer este tipo de evaluación sobre algunos hechos recientes, como fue lo que se supo sobre el seguimiento astesiano al presidente del PIT-CNT, Abdala. Pasamos al próximo gráfico, que tenemos los resultados. Por un lado,
y tenemos en el gráfico anillo, les consultamos si habían escuchado sobre este caso, sobre lo que había trascendido del seguimiento astesiano a Abdala. Un 72%, es decir, prácticamente 3 de 4 personas sí estaban al tanto de lo sucedido, lo cual muestra la notoriedad del caso, ¿verdad? Únicamente el 24% dijo no estar enterado de lo sucedido. Pero luego les preguntamos si esto afecta la imagen del gobierno, según su parecer. Y en este sentido, las respuestas son contundentes. 2 de cada 3 personas creen que esto afecta muy negativamente o afecta negativamente la opinión que tienen sobre el gobierno. Bien, bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes. Nos veremos la próxima semana. Sí, exacto. Hasta el próximo jueves, entonces. Seguimos con más información, Martín. Seguimos con más información. Pasamos al Parlamento ahora, Natalia, porque la bancada de la coalición de gobierno no dio sus votos para que se concrete un llamado a sala a la comisión permanente impulsado por el Frente Amplio al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que inicialmente se orientaba a los homicidios. Dicen en la coalición de gobierno que el Frente Amplio cambió el asunto. Sí, la oposición respondió en conferencia de prensa y estudia otra posibilidad para convocar al ministro. En el día de hoy, el Frente Amplio presentó en la Comisión General una propuesta de convocar al ministro del Interior a los efectos de intercambiar con él sobre las graves situaciones que estamos atravesando en materia de convivencia, de violencia, de seguridad ciudadana y particularmente sobre el incremento de más de un 25% en el año 2022 con relación al año 2021 de los homicidios, que lamentablemente con las cifras de enero se confirma una tendencia creciente. Esa fue nuestra propuesta. Fue presentada por escrito como corresponde y lamentablemente los legisladores de la coalición de gobierno. Es un hecho realmente sorprendente en la medida en que la comisión permanente es una señal también a la sociedad de que el Parlamento sigue trabajando sobre los temas que le preocupan a la gente más allá del verano y por lo tanto tiene acotadas sus atribuciones, no puede votar leyes, no puede votar minutas, pero sí puede dialogar con el Poder Ejecutivo y lo que hoy se votó negativamente es ese diálogo con el Poder Ejecutivo en un tema que es de altísima sensibilidad para la sociedad y que no importa que sea enero o febrero y que nosotros pensábamos que es el momento en donde poder entablar ese diálogo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora cambiamos de tema porque la reforma previsional dispara debates de todo tipo. Cada vez más encendidos, ¿es así, Julieta? Es así, compañeros, exactamente. Eso sucedió ayer porque la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que está discutiendo el proyecto de ley que salió de la Cámara de Senadores de reforma del sistema previsional sigue trabajando, estuvo trabajando el día de hoy y trabajó durante toda esta semana. Ayer recibió al directorio del BPS y tuvieron una discusión de más de 10 horas respondiendo a las dudas de diputados y diputadas, también con cruces nuevamente entre diputados y diputadas por diferencias vinculadas a este proyecto de ley, pero que finalizaron en un debate, en un cruce bastante fuerte entre la representación de los empresarios en el BPS, es decir, quien fue electo como representante de los empresarios en el BPS, José Pereira, y actores vinculados al oficialismo como el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y también el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez. Vamos a pasar a comentarles qué fue lo que sucedió allí, y esto lo adelantábamos al principio. Los 3 representantes sociales del BPS expusieron su disconformidad con este proyecto de ley en diferentes puntos. José Pereira fue bastante categórico, José Pereira, representante de los empresarios, fue bastante categórico en las diferencias. Dijo que en este punto el gobierno está muy lejos de la gente y expresó su disconformidad, pero
en particular con algunas diferencias con la comisión de expertos y en particular con Saldain. Vamos a pasar a ver ahora en pantalla lo que sucedió exactamente en este intercambio que se dio al final de las 10 horas de discusión. Lo que estamos viendo aquí es la versión taquigráfica de ayer que muestra una de las partes de la intervención de Pereira cuando hace la acusación a Saldain que abre la polémica. Estamos viendo, y la última intervención fue casi la última de Pereira, en la que dice que en 1992, cuando entran los representantes sociales al BPS, el presidente del BPS era el señor Saldain. Sabemos que es el encargado de los expertos y quien hizo la propuesta de esta redacción actual al Poder Ejecutivo. Lo primero que le dijeron los representantes sociales en aquel momento a Saldain, que hoy pasa el tiempo y termina dando la reforma, fue: señor Saldain, nones. Nones, por ejemplo, por el pronto despacho, que era que cada director tenía 25 jubilaciones. Entonces Saldain pregunta, todo esto son palabras de Pereira: bueno, muchachos, ¿cuántas nos repartimos? No, señor Saldain, esto dicen los representantes en su momento, según palabras de Pereira. Nosotros no nos vamos a repartir nada. Tenían una tarjeta corporativa, la famosa Mastercard, que se les daba a todos los directores. Los directores sociales, los tres, se impusieron y dijeron: no, tarjeta corporativa, señor Saldain, no. Esta es la explicación que hace José Pereira de por qué está desconfiado o no confía con el expertise y con los expertos que se presentan. Esta declaración que está acá, junto con otras que tienen que ver con otros momentos de la historia del EPS, como dije al inicio, despertaron una reacción bastante fuerte de integrantes del Partido Nacional. Y vamos a pasar a ver la respuesta de Juan Martín Rodríguez, diputado por el Partido Nacional, que pide, luego de que se retiran los directores, los representantes sociales, pide que se cierre la versión taquigráfica, que se deje de hacer la versión taquigráfica. Cuando se retoma la versión taquigráfica, dice lo siguiente: queremos dejar constancia de nuestro repudio a las palabras dichas por el señor representante social ante el directorio del Banco de Previsión Social. Sus afirmaciones afectaron el buen nombre de 3 individuos que no se encuentran presentes, incurriendo así en acciones y dichos que tranquilamente pueden ser pasibles de acciones penales por difamación e injurias. Por lo tanto, dejamos debida constancia que ese no es el tipo de declaraciones que se deben verter en una comisión parlamentaria. Una comisión parlamentaria como tal no debería permitir que un individuo, más allá de su carácter electivo y de representación social ante un organismo del Estado, se exprese de esa manera, pues hay otros ámbitos para hacerlo, no es aquí, y que quede claro que la constancia que hemos dejado es en nombre del Partido Nacional. Esta fue la finalización de una comisión que, además de tener complicaciones a la interna de la coalición y entre el oficialismo y la oposición, finaliza con este intercambio entre el representante empresarial del BPS y el Partido Nacional. Pero José Pereira no fue el único director social presente en esa comisión. ¿Qué pasó con los otros? Los otros dos, que es el representante de jubilados y pensionistas Ariel Ferrari y el representante de los trabajadores Ramón Ruiz, también expusieron sus diferencias con este proyecto. Esta mañana nuestra compañera Mariana Abreu estuvo hablando con Ariel Ferrari, quien destacó que los 3 representantes sociales del BPS, que no es lo más común que estén de acuerdo, están de acuerdo en el rechazo de esta reforma, y también estuvo compartiendo cuáles son las principales diferencias que tienen. Creemos que hay una falta de diálogo, hay una falta de conocimiento que es necesario, profundizar, y no con la celeridad que se permite o se pretende aprobar esta ley en menos de un mes. Entonces, cuando hubo más de 45 preguntas por parte de distintos legisladores, y algunas que se vienen haciendo desde el Senado y no han tenido respuesta, hasta propios integrantes de la coalición de gobierno, como Cabildo Abierto, que pregunta, con la modificación que hay en el cálculo jubilatorio, si no va a haber gente que va a cobrar menos. Y bueno, salvo los directores sociales que decimos que sí y llevamos documento probando, por ejemplo, en la jubilación por discapacidad, que se cobra menos de lo que se cobra hoy por el cambio de las condiciones para acceder al derecho, no se responde por quien defiende en definitiva la ley, que es el Poder Ejecutivo. ¿Y qué esperar de ahora en más, Julieta?
Bueno, hay gran incertidumbre en este momento, Martín, porque si bien hay voces disonantes, como lo decíamos en otros informes en esta semana, Cabildo Abierto está expresando en todas las instancias en las que tiene oportunidad su disconformidad con alguno de los artículos de esta reforma. Igualmente la incertidumbre persiste, pero hay voces que señalan que esta discusión no va a ser similar a la del Senado, en la que Cabildo Abierto también había expuesto su disconformidad con algunas cuestiones, pero finalmente terminaron votando. En esta instancia no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo que sí sabemos es que el plazo que pretende el oficialismo es votar esto para el 31 de marzo y que las complicaciones entre las delegaciones que visitan esta comisión especial a la interna también de la coalición van a generar seguramente una extensión de este plazo. Nosotros hoy estuvimos hablando, y la semana pasada también, con otro de los actores importantes de esto, que es el Partido Independiente. Sabemos que Pablo Mieres, líder de este partido, ministro de Trabajo y Seguridad Social, tiene gran injerencia en esta problemática. Hoy, conversando con Iván Posada, diputado del Partido Independiente, nos decía que además de Cabildo Abierto también hay algunas cuestiones que no se discutieron en la Cámara de Senadores que se pueden discutir en este momento. Él proponía, por ejemplo, discutir, y dijo que lo había hablado con otros diputados de la coalición y que estaban de acuerdo en dar esa discusión. Bueno, por ejemplo, cuáles son las facultades que tiene el Poder Ejecutivo con respecto a las modificaciones con esta reforma. Así que vamos a estar profundizando en este tema en los próximos días, porque seguramente vaya a haber algún tipo de modificación de la Cámara de Representantes y vamos a estar aquí informándolo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos ahora con otras informaciones. Sí, exacto. ¿No? Antes de la columna de economía, vamos a aprovechar para contarles que el PIT-CNT definió que el 8 de marzo, Día de las Mujeres, habrá un paro solo de mujeres de 24 horas. Sí, efectivamente. Y esta decisión da lugar al planteo de la Comisión de Género de la Convención Sindical de adherir justamente al paro internacional de mujeres del 8 de marzo, algo que está muy metido en discusiones y reivindicaciones de hace bastantes años. Sin embargo, cada sindicato instrumentará, según sus características y discusiones internas, la manera en que se va a adherir. Y ahora es tiempo de columna de análisis económico. Sí, le damos la bienvenida a Germán de Agosto, que nos va a hablar un poco del escenario internacional, Germán. ¿Cómo andan? Sí, efectivamente vamos a aprovechar que tenemos datos, tenemos un informe que justamente repasa las perspectivas del contexto internacional sobre el cual la economía uruguaya va a tener que navegar en este 2023 y vamos a empezar desde lo más macro y después vamos a ir desagregando en función de algunos desafíos socioeconómicos que tenemos como región en su conjunto. Y esto que estamos viendo acá es la evolución del crecimiento mundial desde 1980 hasta el 2024, que es donde tenemos justamente las proyecciones. Todo lo que está en verde justamente habita en lo que sería el mundo de la incertidumbre porque son estimaciones. Acá vemos el impacto de la crisis del 2008, acá vemos la caída asociada a la pandemia y luego tenemos la recuperación que ha venido perdiendo fuerza en los últimos años y la continuará perdiendo. En particular, este año el crecimiento mundial, ¿sí?, el promedio del crecimiento de todos los países del mundo, va a estar en el orden del 3%. ¿Sí? Y eso lo podemos ver, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si nos enfocamos primero en el vaso medio vacío, lo que tenemos es que efectivamente es un crecimiento bajo en relación a lo que es el promedio de los últimos años. Es un crecimiento que es menor del que tuvimos el año anterior, ¿sí? El primero en verde es el 2022. Y si miramos el vaso medio lleno, de alguna manera lo que podemos decir es que, dado que este informe lo elabora el Fondo Monetario Internacional regularmente en el año, el 2022 se caracterizó por una sucesión de revisiones a la baja sobre el crecimiento. Es decir, cada vez que ponían las proyecciones sobre la mesa, eran peores de las que tenía antes. Esto está cambiando y esta es la primera revisión al alza que tuvo el crecimiento, ¿sí?, en el último año. O sea que tenemos las dos, así que hay que balancear un poco lo que es el pesimismo de la cabeza con el optimismo del corazón, ¿sí?, porque tenemos de las dos novedades cuando analizamos lo que es el crecimiento mundial. En particular, la mitad del crecimiento del mundo en este año va a estar explicado por China y por India.
¿sí? El 50% del crecimiento es producto del dinamismo de China y de India. Eso, por ejemplo, para ponerlo como referencia, si pensamos en la contribución de Estados Unidos o de Europa, juntos, es de apenas el 10%. O sea que eso también nos da una pauta del mundo que se ha venido abriendo en los últimos años y el mundo que podemos esperar hacia adelante. Así que 1.500 millones de personas tironeando de eso, ¿no? Exactamente, sí, que aparte justamente viene repuntando porque están levantando las restricciones que fueron muy importantes y que llevaron el crecimiento de China hacia abajo justamente a raíz de lo que es el COVID, en lo que fue en el 2022. Así que esto es un poco lo que tenemos del mundo. Si ahora vamos a la siguiente placa, ya vamos acercándonos a Uruguay y acá tenemos la evolución del crecimiento para la región. Este es el conjunto de América Latina y el Caribe. Sí, también tenemos una desaceleración, como se ve en las torrecitas verdes, que son las proyecciones. La economía regional va a crecer menos de lo que venía creciendo. Ahí tenemos simplemente desagregado, ordenado de mayor a menor, cuáles son las proyecciones del Fondo Monetario para los distintos países. En el caso de Uruguay, la proyección es de 3,6% y eso es una cifra más optimista si la comparamos, por ejemplo, con la que se desprende de la encuesta que lleva a cabo el Banco Central entre los analistas, que está apuntando un crecimiento de 2,5%. Así que hay un poco de optimismo en estas cifras presentadas por el Fondo Monetario la semana pasada. Y es relevante decir, para también contextualizar qué implica que la región crezca a estas tasas, es que si nosotros comparamos el desempeño de América Latina entre el año 2014 y el año 2022, lo que tenemos es el periodo más decepcionante de crecimiento desde la década de los 80, que es lo que se conoce como la década perdida para América Latina. O sea, eso es un poco de contexto que también nos va a ayudar a comprender lo que vamos a ver ahora en la siguiente placa, que es justamente, dado que lo que tenemos es el crecimiento, ¿sí? Básicamente las torrecitas están por encima de la línea roja, la economía regional está creciendo, todos los países de América del Sur están creciendo, salvo el caso de Chile, que tiene perspectivas de caer en este año, ¿sí? Pero si ahora pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver es que eso no ha sido suficiente y no será suficiente justamente para atacar la problemática de la pobreza y de la indigencia. Acá estamos viendo, ¿sí? Están separadas las torrecitas porque esto es 1990, o sea, no son comparables los periodos de tiempo. ¿Sí? En 1990 el 50% de la población latinoamericana estaba por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Si nos acercamos un poquito más, lo que vemos es que antes de la pandemia el 30% de los latinoamericanos vivían por debajo de la línea de pobreza y actualmente con las cifras cerradas al 2022 lo que tenemos es casi 1 de cada 3 personas que habitan la región viven justamente en situación de pobreza, que en carne y hueso son más de 200 millones de personas que justamente no alcanzan con sus ingresos a superar el umbral que consideramos, ¿sí? Como la línea de pobreza. Esto es, hay 15 millones más de pobres de los que teníamos antes de que irrumpiera la pandemia. Y si nos vamos para acá, lo que estamos viendo es la tasa de indigencia. Más de 1 de cada 10 personas en América Latina ni siquiera llega a cubrir las necesidades nutricionales básicas. Eso es un poco lo que determina la situación de indigencia. Esto es, hay 82 millones de latinoamericanos que están en situación de indigencia y eso es 12 millones de personas más de las que teníamos en 2019 antes de que irrumpiera la pandemia. Y simplemente para terminar, porque siempre es conveniente hacer un doble clic sobre estas cosas que son promedios, vamos a la última placa, donde tenemos lo mismo, tenemos la incidencia de la pobreza, pero ahora desagregada según distintos criterios socioeconómicos, ¿sí? O sociodemográficos. En particular, lo primero que tenemos es la desagregación en torno al nivel educativo, ¿sí? Básicamente contrasta de los que tienen primaria incompleta, la mitad efectivamente están en situación de pobreza actualmente y eso contrasta con el 9% de las personas con título universitario. Eso es una foto de ahora, pero es una foto o una película que es esperable que se vaya ensanchando justamente por todos los desafíos que emergen de lo que es la transformación digital que estamos atravesando. Esto, siempre hablando de América Latina. Siempre acá estamos haciendo el foco sobre América Latina, ¿sí? Lo mismo cuando comparamos mujeres y hombres, la incidencia de la pobreza es mayor sobre las mujeres, ¿sí? 31%, y cuando lo vemos por edades vemos el mismo fenómeno que vemos a nivel local y que hemos discutido en tantas oportunidades. Básicamente, casi la mitad de los niños y adolescentes en América Latina son pobres
y eso contrasta con la pobreza o la incidencia de la pobreza sobre las personas que tienen 65 y más años. Así que esto es un poco el panorama que tenemos. La región va a crecer, ayudada por un mundo que también va a crecer, a pesar de que va a crecer poco, pero eso no va a ser suficiente justamente para atacar estos problemas que emergen de más de 10 años de desempeño decepcionante y que no han logrado hacer que las condiciones de vida de la mayoría de las personas justamente en la región mejoren a raíz de lo que ha sido las tasas de crecimiento recientes. Hasta la próxima, Germán. Muchas gracias, hasta el martes. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Y antes de meternos de lleno en las noticias que tenemos en el día de hoy, una de último momento que tiene que ver con el líder de una banda narcotraficante en Paraguay. Estamos hablando del tío Rico, Miguel Ángel Insfrán, que lideraba la banda que también compone el buscado narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Esto es casi una familia. ¿Se acuerdan de Marcet, no? Aquel que le llevaron el pasaporte a Emiratos Árabes y se le entregó por parte del gobierno uruguayo y que ahora tiene pedido de captura. Bueno, Insfrán fue detenido en Vila Isabel, en Río de Janeiro, y hay pedido de captura, y si ustedes me permiten les leo la nómina, también sobre Sebastián Marcet, alias el facilitador, Gianina García, pareja de Marcet, Diego Nicolás Marcet, hermano de Sebastián Marcet, y otros parientes de Insfrán que componen precisamente una banda narcotraficante que estaría vinculada al asesinato del fiscal Pecci, aquel que estaba de luna de miel en Colombia y fue sicariado por parte de una serie de colombianos que, bueno, formaron parte de la trama para terminar con su vida. La justicia paraguaya está esperando para seguir profundizando y pueden haber novedades, no solo de esta banda, sino también de nuestro compatriota que está vinculado precisamente con este episodio. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en el tema de las últimas horas. Tiene que ver con el terremoto en Siria y Turquía que, recordemos, bueno, ocurrió ya hace más de 72 horas. El número de muertos avanza inexorablemente, ya son más de 20.000, seguramente mañana serán casi 30.000, porque todavía queda mucha gente debajo de los escombros, las ayudas son insuficientes, hay zonas que siguen sin poder recibirla y por otra parte, bueno, las condiciones climáticas son tremendas, el frío, también las condiciones climáticas y otras situaciones que están complicando bastante el rescate de estas personas que van a determinar que este sea uno de los peores terremotos, no solamente en Turquía desde el año 1999, sino del último gran terremoto que fue el de Fukushima en el 2011. En Siria, recién hoy pudo cruzar la ayuda internacional hacia ese territorio a través de Turquía, que además, recordemos, enfrenta la situación de 12 años de guerra. Equipos de rescate con insuficientes recursos aceleran sus labores en los dos países para sacar más cuerpos y posibles sobrevivientes bajo los miles de edificios derribados, mientras el número de muertos no para de aumentar, llegando a casi 18.000 en Turquía y más de 3.000 en Siria. Los expertos advierten que el número de decesos seguiría en aumento, dada la difícil situación para los sobrevivientes, muchos de los cuales afirman que la ayuda indispensable aún no ha llegado y porque en medio de las bajas temperaturas, la mayoría de las personas en la zona del desastre amaneció por tercer día consecutivo en las calles o en sus autos, por temor a regresar a sus viviendas en edificios fuertemente sacudidos por el terremoto. El Banco Mundial aprobó este jueves el envío de casi $2 billones a Turquía en concepto de ayudas para la reconstrucción y la asistencia a las víctimas, mientras que Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, también aprobó el envío de $85 millones en el mismo concepto de asistencia. Mientras tanto, la entrega de ayuda humanitaria de la ONU a Siria a través de Turquía se reanudó este jueves, cuando el primer convoy cruzó por Turquía, según señalaron fuentes fronterizas, una ayuda muy esperada en un país donde los temblores derribaron miles de edificios y sembraron más miseria en una región devastada por la guerra civil de 12 años y la respectiva crisis de refugiados. En medio de la desolación y muerte que cubre Turquía y Siria, algunas personas fueron rescatadas con vida a más de 54 horas después de estar bajo las ruinas, donde pese a la falta de recursos, la magnitud de la tragedia y las bajas temperaturas, cientos de trabajadores a ambos lados de la frontera siguen contrarreloj con la esperanza de encontrar vida tras un terremoto considerado el más mortífero desde el registrado en Fukushima, Japón, en el 2011.
Tras su visita a Londres, donde se reunió con el primer ministro Rishi Sunak, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Bruselas para ser recibido por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que lo aplaudió de pie. Allí Zelensky agradeció la ayuda que le ha dado Europa, dijo que Ucrania va a ser parte de la Unión Europea, pero que necesita más armas, pero sobre todo aviones, y que la derrota de Ucrania significaría la derrota de Europa ante Rusia. En otro orden, también el presidente Zelensky dijo que es necesario que los países apoyen esta guerra de Ucrania porque la importancia de esto tiene que ver con la existencia misma del continente europeo. En medio de los aplausos del Pleno Extraordinario de la Eurocámara en Bruselas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que su país será miembro pleno de la Unión Europea y agradeció al bloque por la ayuda brindada a su país para luchar contra la invasión rusa, enfatizando que Ucrania y Europa tienen un futuro compartido y que vencer a las fuerzas de Moscú es también proteger al viejo continente. Por primera vez en su historia, la Unión Europea está aportando asistencia militar a esta enorme escala y veo una evaluación positiva de las reformas en un país que se está modernizando al mismo tiempo que está luchando para defenderse frente a la fuerza más antieuropea del mundo moderno, según dijo. Esta es la primera visita en persona del mandatario ucraniano a esta institución desde que comenzó la guerra, asegurando que Ucrania y Europa comparten un futuro común, pero que se vería truncado con una victoria rusa, un país que ha recibido, dijo, armamento por países totalitarios como Irán. A pesar de que el discurso de Zelensky estuvo centrado en agradecer el apoyo europeo, también se hizo eco de sus pedidos de más cañones de artillería, proyectiles, tanques modernos, misiles de largo alcance y aviones de última generación. Poco después de su discurso, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel reiteraron su apoyo a Ucrania, reflejado en nuevas sanciones dirigidas a propagandistas del presidente Putin y también a líderes políticos y militares, que incluirán nuevas prohibiciones de exportación por un valor de 10.700 millones de dólares, que se suman a los 67.000 millones de euros enviados al gobierno de Kiev el año pasado. Y tal como lo había anunciado el presidente brasileño Lula da Silva, continúa con sus visitas internacionales, en este caso a Estados Unidos, a donde llegó hoy para reunirse con su homólogo Joe Biden en Washington, con una cantidad de temas que están sobre la mesa: el avance de la ultraderecha, las fake news, la economía, pero fundamentalmente los temas ambientales, porque Estados Unidos podría integrar el Fondo Amazonia, que está previsto para hacer frente a los desastres que se han provocado precisamente en esto que se denomina el pulmón del mundo. No va a hablar de Bolsonaro, según dijo, pero sí va a seguir bregando para que Estados Unidos apoye la situación democrática de Brasil y probablemente poder avanzar en otros terrenos, como por ejemplo el de la economía. En su primer encuentro cara a cara, el mandatario brasileño planteará la necesidad de defender la democracia brasileña, el temor por el crecimiento de la extrema derecha o la dificultad de combatir las fake news, junto al cambio climático, la seguridad alimentaria o el desarrollo económico. En la reunión podría abordarse la posible adhesión de Estados Unidos al Fondo Amazonía, creado en 2008 durante el segundo periodo presidencial de Lula, para captar donaciones internacionales que ayuden a combatir la destrucción del pulmón del planeta y que quedó trunco con la llegada de Bolsonaro al poder, junto con las donaciones de Noruega y Alemania, que también suspendieron sus aportes. Lula también adelantó que tratará con su homólogo estadounidense sobre los embargos económicos de Estados Unidos sobre Cuba y Venezuela, porque Brasil tiene interés en que América del Sur esté en paz para desarrollarse y crecer económicamente. Sobre el conflicto en Ucrania, cuestión en la que ambos países mantienen una visión diferente, la posición de Brasil será la de encontrar un camino entre las partes para alcanzar una solución como la que ya planteó al canciller alemán Olaf Scholz para construir la paz en el planeta, porque aseguró que Brasil no participará en atacar a nadie. El mandatario, que regresará el sábado a Brasil, viajará acompañado por su asesor especial Celso Amorim, su esposa Rosángela da Silva y los ministros de Relaciones Exteriores Mauro Vieira, de Hacienda Fernando Haddad, de Medio Ambiente Marina Silva y de Igualdad Racial Aniele Franco. Cerramos el bloque 1 ahora. Pero hay más información en el bloque después de la tanda. Bueno, ya volvemos y tenemos más información para compartir. Y bastante reciente, porque el juez Héctor Iriarte fijó para el 6 de marzo la audiencia en la que va a emitir su fallo con respecto a la causa de los vagones.
centro clandestino de detención y torturas que funcionó en Canelones. El fiscal Ricardo Percivale pidió para el único imputado, el ex policía Alejandro Ferreira, una condena de 9 años y 4 meses de penitenciaría por privación de libertad, abuso de autoridad contra detenidas y detenidos y lesiones. Ya en la primera audiencia, el ex policía Alejandro Ferreira, único imputado que queda con vida en la causa, reconoció los hechos. Los oficiales Hugo Guillén y Winston Vitale murieron durante el proceso que había sido archivado en 2021. Pero un fallo del Tribunal de Apelaciones ordenó la reapertura de la causa iniciada en 2019 tras la denuncia presentada por la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones y la Asociación Civil Ágora, integrada por víctimas de la detención ilegal y tortura. Los Vagones fue un centro clandestino que funcionó en el predio de la Escuela Departamental de Policía de Canelones, en el cruce de las rutas 5 y 11, entre finales de los años 60 y mediados de la década del 70. También estuvo ubicado junto a la ruta donde hoy está el Estadio Municipal. Entre las 16 víctimas que narraron un procedimiento sistemático de tortura, que incluía plantones, colgadas, golpes e insultos, se encuentra el exministro de Transporte Víctor Rossi. Las mujeres víctimas dieron testimonio de la hazaña con que los represores las torturaron, dando cuenta de los abusos sexuales que padecieron. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó una condena de 9 años y 4 meses de penitenciaría por delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra detenidos, además de un delito de lesiones. Según lo establece el Código Penal, tras los alegatos de clausura que la Fiscalía y la Defensa presentarán esta tarde, el juez en lo civil de tercer turno de Canelones, Héctor Iriarte, dictará sentencia. Bueno, y a la salida de la audiencia habló el abogado Pablo Charboña. Claro, que es del Observatorio Luz Ibarburu, una organización de la sociedad civil que se encarga de la defensa y también que sigue las causas. Esta va a ser la primera vez que luego de un juicio oral y público va a haber un fallo respecto a graves violaciones a los derechos humanos. Me parece que eso es importante, sea que el fallo sea condenatorio o de absolución. Respecto a la defensa, forma parte de lo previsible. En general hay una tendencia a utilizar la obediencia debida o el régimen de excepción. Ya hay jurisprudencia en este país. En Uruguay se ha rechazado la defensa de obediencia debida porque cuando una orden como torturar, matar o hacer desaparecer se da, no solamente el funcionario tiene derecho a desobedecerla, sino que tiene el deber de desobedecerla. Es cierto que la Ley de Seguridad del Estado de aquella época relajó algunas garantías, pero nunca habilitó a torturar. Y esto lo han dicho ya los tribunales. Aún en un régimen de excepción, colgar a alguien, golpearlo, encapucharlo o someterlo a plantón, eso estaba prohibido. Hay plena prueba de que en Canelones se torturaba como parte de un plan sistemático que no tuvo a Canelones como una isla ajena a la represión. Por lo tanto, hay parte de la defensa de algunos de ellos, como en el caso de la defensa de Ferreira, es utilizar precisamente, volver a utilizar la capucha. Fueron encapuchados en el momento que fueron detenidos y pretenden que sigan encapuchados cuando declaran ante un juez. ¿Cuál es el problema de estos crímenes? Es que efectivamente el torturador ocultaba el rostro de la víctima para no ser identificado, porque sabían perfectamente que podía haber una instancia, pasara el tiempo que pasara, como estas. Y volvemos a asuntos que se han dado en los últimos días, porque el cuerpo docente del liceo número 41 manifestó estupor ante la posibilidad de que haya habido espionaje sobre alumnado y quienes trabajan justamente en ese centro de estudios, según se desprende de chats entre Astesiano y el policía llamado Marcelo Franques, a quien Astesiano en esas charlas tiene agendado como Marcelo Bayano. El profesor de ese liceo, Héctor Altamirano, dijo que hay consternación en el centro de estudios y que las autoridades aún no se comunicaron. Aparte de las autoridades de CODICEN y de secundaria no tuvimos ningún contacto. Tampoco, en realidad por lo que supimos, los padres presentaron una nota en dirección y tampoco tuvieron grandes respuestas. No, y con nosotros hasta el momento, desde el equipo de dirección del liceo tampoco se comunicaron. Es decir, que las autoridades en este momento están ausentes. Sabemos por prensa que el día de ayer el CODICEN trataba el tema, no sabemos cuál fue la resolución, si hubo una resolución. Nos llamaba la atención, en realidad porque esto sí es muy grave. El presidente del CODICEN, Robert Silva, le llamaba la atención a él, que él parecía que no tenía nada que ver cuando planteamos en el comunicado que había
docentes afectados psicológicamente y también alumnos afectados psicológicamente. Hoy, en realidad, cuando pudimos mantener contacto con estos padres, justamente nos están diciendo que hay chicos afectados por esta situación y hay algunas, en realidad, angustias muy grandes de los alumnos y de los estudiantes por este tema. Hay angustias, hay malestar, hay nerviosismo, no se sabe por qué fue lo que pasó, dónde están esos datos. Esta jornada algunas familias del Liceo 41 se reunieron por este hecho y emitieron un comunicado dirigido a autoridades de secundaria y del liceo en el que solicitan ser recibidos por la dirección de la institución. Expresan que se violaron los principios democráticos de un Estado de Derecho y los derechos individuales. En ese sentido, cuestionan que adolescentes de 15 años fueran investigados y se preguntan quién proporcionó esa información y solicitó esos datos y por qué el custodia presidencial tenía esa información. Bueno, y atención porque abrieron las inscripciones en la Escuela Comunitaria de Cine del Oeste. Sí, es para gente de entre 16 y 35 años y atención con esto porque los cursos son gratuitos. La escuela, ubicada en el predio de Apex Cerro, forma parte del programa Oeste Audiovisual que toma el cine como una herramienta de inclusión social. La Escuela de Cine del Oeste es una escuela de un perfil comunitario. Este es el 5º año. Empezamos chiquito, ahora bueno, ha crecido la escuela. Es una formación de 3 años. Se accede mediante becas, tiro como los titulares, se accede mediante becas porque es una formación gratuita, o sea, sin costo para estudiantes y familias. Es bastante amplio, como tú decías, de 16 a 35, el perfil joven del Uruguay, digamos, que es amplio. De los que se anotan muchas y muchos. Ya pasamos los 100, ahora en este llamado, en esta convocatoria, se anotan 120 por ahí. Hay que seleccionar 40, tenemos 40 cupos disponibles. Nos interesa más la dimensión social que la dimensión técnica. No es que no se trabaje la dimensión técnica, que es estrictamente necesario para aprender a narrar con imágenes. Entonces sí tenemos guión, de escritura, de lenguaje, de producción, sonido, fotografía, arte, montaje, en fin, son las materias que se utilizan para... Lo que nos interesa es el manejo de la herramienta audiovisual como elemento transformador. Las inscripciones están abiertas hasta el 12 de febrero y pueden realizarse en la web cineeneloeste.com. Y ahora casi despedida, como siempre a esta altura. Antes repasamos los datos del tiempo para los próximos 3 días que viene con alerta por ola de calor. Sí, es cierto. Las temperaturas siguen altas, seguirán altas, Natalia. Altísimo. Mire, mañana viernes 10 de febrero, cielo algo nuboso, 17 grados la mínima, 34 la máxima, pero sube. Sí, atención porque claro, vamos en escalera ya en el fin de semana. Primero el sábado 11 de febrero, en Capital y cercanías no se espera que llueva. Mínima 20, máxima 35, uno más que el viernes. Y el domingo 12 de febrero, la mínima en 21, pero la máxima en 37 grados. Así que realmente no cambia la situación y lógicamente desde el campo se sigue con mucha atención todo lo que está ocurriendo sin que por ahora llegue el agua tan esperada. Y con el riesgo de incendios ahí, ¿no? Bueno, nada, a tomar todos los recaudos que se puedan, lo que podamos ir haciendo mientras no cambia esta situación. No se vayan. Es cierto, porque viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Y luego mira Montevideo y nosotros mañana a las 19. Misma hora, mismo canal. Que pasen bien. Alejandro Astesiano volvió a declarar ante la fiscal y su abogado manifestó interés por cerrar un acuerdo abreviado. Este viernes será imputado Jorge Berriel. La divulgación de conversaciones de WhatsApp entre Astesiano y la presidenta del Sindicato Policial de Montevideo desató polémica en la interna del movimiento sindical. El Frente Amplio cuestionó a la bancada de gobierno por no votar una comparecencia del ministro Heber a la comisión permanente. El PIT-CNT definió que el 8 de marzo habrá un paro solo de mujeres, aunque también habilitó a sindicatos a definir características. Discusión por reforma de la seguridad social generó un duro cruce entre el representante de las y los empresarios en el BPS y un diputado blanco. ¿Cuáles son los desafíos económicos de la región para 2023? Columna de análisis del economista Germán de Agosto. El 53% de la población considera que el caso Astesiano afecta negativamente la valoración del presidente Lacalle Pou, según la Usina de Percepción Ciudadana. Causa Los Vagones. Hoy se llevó a cabo la última audiencia por la investigación de torturas en el centro clandestino que operó en Canelones en la última dictadura. Ya son más de 20.000 las muertes por los terremotos en Turquía y Siria, aunque se teme que la cifra aumente de manera significativa. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva viaja este viernes a Washington para reencauzar las relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.